Hola, bueno, vamos a hablar sobre el apartado del Internet sobre JavaScript.info. En este caso nos toca lo que son bucles. Vamos a hablar un poco sobre el bucle while y el bucle for. Bueno, según el resumen de- del apartado que tenemos, entiendo que son estructuras o entendemos que son estructuras de control utilizadas eh, en la programación para repetir un bloque o como sentencia o repetir el código varias veces. En el caso del while se repite mientras se cumple la condición específica. En el caso, la condición es evaluada antes de ejecutar el código dentro del bucle. Lo que entiendo es que si la condición es verdadera, el código se ejecuta y luego la condición se vuelve a evaluar. El bucle continúa y continúa y se ejecuta mientras la condición sea verdadera. Con respecto al bucle while. En cambio, el bucle for se utiliza dice que se utiliza para iterar sobre la secuencia o una colección de elementos conocidos. Cada bucle, o sea, cada que realizamos un bucle con for, el valor del elemento se asigna a la variable especificada. Luego se ejecuta el código dentro del bucle. El bucle for recorre todos los elementos de la secuencia y finaliza cuando el proceso de los elementos se lean. Entonces, como un resumen total, hablamos o estamos hablando de que el bucle while se repite mientras se cumpla una condición. O sea, tenemos la sentencia o el código y el bucle while lo que va a hacer es repetir y repetir mientras se cumple la condición. Y el for lo que hace es leer, realiza el bucle, realiza la secuencia de elementos conocidos y, y tiene un fin. Es lo que se entiende por los bucles while y for. Los dos son bucles que se utilizan en la programación. Bueno, y también vamos a hablar sobre esta sentencia que se llama switch. Esta declaración, bueno, aquí nos indica que una declaración puede reemplazar varias comprobaciones, proporciona una forma más descriptiva de comparar un valor con múltiples variantes. Bueno, y analizando también con el resumen con otro resumen, lo que nos dice o lo que es un switch es una estructura de control que se encuentra en muchos lenguajes de programación y que se utiliza para ejecutar diferentes bloques de código, dependiendo del valor que le demos a la expresión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el switch, utilizamos la condición y este es el primer bloque, el case. Tenemos esta variable de aquí y aquí vamos a realizar un if, el cual nos indica que esta condición es igual a esta variable de acá. Si la condición cumple, bueno, como les decía, este es un bucle. Y cómo se puede parar ese bucle es con la sentencia break. Y bueno, aquí tenemos varios cases
Como podemos ver aquí, el case, hay otra condición que se realiza. Bueno, en primer lugar se realiza aquí la estructura. Bueno, aquí es lo que nos indica es que la expresión se evalúa y luego se compara en cada caso, ¿no? En la estructura del switch. Si la expresión coincide en el primer caso, se ejecuta el bloque, todo el bloque de aquí. Después de ejecutar el código, se utiliza la instrucción break, como les decía, es para parar el primer bloque cuando se está ejecutando. Y si ninguno de los casos coincide con la expresión, se ejecuta el bloque de código default. Acá tenemos el código default. El switch es utilizado cuando se tiene múltiples opciones posibles y se desea ejecutar diferentes bloques de código en función del valor de una variable o la expresión. Sin embargo, hay que saber que no todos los lenguajes de programación admiten la estructura switch y en su lugar se pueden utilizar construcciones similares utilizando instrucciones condicionales como el if o el else if. O sea, dentro de la condición if tenemos el else, pero dentro del else también puede venir otra condición if. Eso es lo que podemos dar un resumen sobre el, el switch. Por el momento solo esas dos partes del Java Info han sido interesantes y obviamente hay que seguir estudiándolo para poder entender completamente sobre cómo se utiliza estas sentencias, cómo se utiliza este código, cómo se, cómo se escribe correctamente este código con las diferentes declaraciones.